Muy buenas tardes, amigos, y bienvenidos a Pasaje a lo Desconocido. En la tarde de hoy, un tema que lleva siglos de polémica, siglos de fascinación y hoy sigue generando polémica y fascinación. ¿De qué vamos a hablar? De la vida de Juana de Arco. ¿Qué hay místico? ¿Qué hay real? ¿Qué hay histórico? ¿Qué hay fabulado? En fin, todo alrededor de Juana de Arco. ¿Le interesa? Acompáñenme. Y para estar con nosotros en esta odisea del conocimiento, alguien muy solicitado por ustedes. Me refiero al profesor Raúl Lombana de la Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de La Habana. ¿Es así correcto? Correcto. Profesor Juana de Arco, ¿usted cree que lo que yo dije de introducción es así? ¿Lleva siglos de discusión el tema? Sí, cómo no. ¿Está de acuerdo en eso? Sí, sí, que la hay, que existe toda una polémica y que se ha mantenido, por supuesto. Ahora, yo le quiero proponer algo, como estamos haciendo. Yo quiero que primero los televidentes y usted vean un resumen de un documental que hay muchísimos documentales sobre la vida de Juana de Arco. Y hemos escogido uno y hemos hecho un resumen. Recuerden que tenemos 15 minutos de menos en el programa y que por tanto no podemos poner los materiales completos. Hemos preparado un resumen para ustedes, que los televidentes lo vean. Regresamos y usted nos da su opinión. Recuerde el pecado capital aquí. No repetir. Nunca repetir, sino opinar o complementar con nuevas informaciones o lo que usted considere. ¿De acuerdo? Bueno, entonces le propongo a usted, a los amigos, que veamos este documental o resumen de este documental sobre Juana de Arco. Expediente Misterio. Juana de Arco. Juana de Arco, santa patrona de Francia y héroe nacional. La historia de Juana ha sido embellecida con el paso de los siglos, convirtiendo la verdadera vida de esta joven en una oscura leyenda. Hace 20 años que Rachel Gibbons estudia historia medieval y la vida de Juana. Es santa, soldado de caballería, hereje, bruja, pionera del feminismo, profetisa. Examinando detalladamente sus milagrosos actos, los científicos creen posible revelar lo que se oculta tras la azarosa vida de Juana y de su muerte. La investigación empieza en Domremy-la-Pucelle, 350 kilómetros al este de París. En 1428, la casa familiar, la iglesia y estas calles fueron el escenario del inicio del misterio de Juana. Aquí fue donde tomó su decisión. Y a partir de entonces, salió del anonimato para convertirse en leyenda. Dejó su casa a la edad de 16 años. Tomó por sí misma la decisión de dejar su pueblo natal. Y en una época en la que muchas personas no habrían pasado ni una noche fuera de sus casas. Es algo muy notable para cualquiera, y mucho más para una muchacha como Juana de Arco. Procedía de una familia rural, y en aquellos tiempos, su decisión levantó extraordinarias críticas. Juana decía que desde los 13 años había oído voces en su cabeza, y creía que esas voces venían directamente de Dios. Algunos expertos modernos dicen que esos son signos de que Juana era esquizofrénica y estaba loca. El doctor en psicología, Miguel Farias, opina otra cosa.
Hay que hacer una seria distinción entre las personas que oyen voces y sufren un grave problema psicológico y las personas que oyen voces pero llevan una vida normal. No hay datos históricos que sugieran que Juana fuera considerada una perturbada. Aparentemente, durante su infancia tuvo un comportamiento normal en sociedad. El Dr. Farias cree que las voces podían ser pensamientos profundamente encerrados en su mente inconsciente. Desde un punto de vista puramente psicológico, podemos decir que tenía una disposición personal que le permitía percibir cosas de su inconsciente que interpretaba como voces. La fe cristiana de su tiempo la llevó a pensar que las voces eran mensajes de Dios. La vida de Juana transcurrió durante la larguísima guerra de los 100 años, resultado de la constante rivalidad entre Inglaterra y Francia. Francia estaba dividida. Por un lado, Inglaterra se había aliado con un poderoso noble francés, el duque de Burgundia. Por el otro, el legítimo heredero del trono de Francia, Carlos VII, que no quería perder su legado. El país estaba dividido. Los ingleses y los burgundios ocupaban el norte y los franceses el sur. La frontera entre ambos territorios era el río Loira. Juana de Arco entró en escena en un momento en que los franceses se encontraban en una de las peores situaciones del conflicto. Los ingleses avanzaban lentamente por territorio francés. En esa época, en marzo de 1429, Juana de Arco pidió audiencia para hablar con Carlos VII en la corte real. Las voces y su determinación intrigaron al rey. Cuando Juana se presentó en la corte, dijo que su misión era liberar Orleans. Orleans era el frente del conflicto anglo-francés. El ejército inglés había llegado a Orleans sabiendo que la ciudad era un punto estratégico muy importante para poder seguir avanzando. Los ingleses la sitiaron durante 7 meses. Algunos historiadores piensan que Carlos VII permitió que Juana fuera a Orleans con refuerzos porque estaba dispuesto a aceptar cualquier cosa que pudiera ayudarle. Fue bien recibida por las tropas porque su presencia se veía como la legitimación divina de la causa de los franceses. La leyenda de Juana empezó entre los soldados. Se dice que Juana hizo un milagro en Orleans, rompiendo el asedio y obligando a retirarse a los ingleses. A diferencia de lo que cuenta la leyenda, Juana no se acercó a la ciudad mientras era destrozada a manos de los ingleses. Los ingleses no podían ganar y los franceses no podían echarlos. Estaban en un punto muerto. La llegada de Juana con más soldados decantó la balanza a favor de los orleaneses y los franceses. Atacaron. Sorprendieron a los ingleses en la fortaleza de Tourelle y consiguieron derrotarlos. Parece ser que su inamovible fe la impulsó a completar su misión. Carlos VII fue coronado en Reims. Es la catedral en que tradicionalmente se coronaba a los reyes franceses. La coronación de Carlos legitimó su derecho al trono sobre su rival inglés. La ceremonia tuvo lugar el 17 de julio de 1429, 2 meses después de la victoria de Orleans. Para los historiadores, la coronación fue la última gran victoria de Juana. Es muy difícil para las gentes de la era moderna imaginar el alto nivel de autoconfianza y fortaleza que impulsaban a Juana de Arco. Pero al final, su propio carácter la llevó a su captura y su muerte. Con la coronación del rey,
En vez de regresar a su casa, Juana emprendió nuevas misiones militares, incluyendo un temerario ataque a París. Perdieron y fue capturada por los burgundios a unos 80 kilómetros al norte de París. Los soldados franceses leales a los ingleses apresaron a Juana. Allí terminó su carrera militar. El mito de Juana de Arco dice que liberó Francia de la opresión inglesa durante la Guerra de los 100 años. Pero las pruebas indican otra cosa. La Guerra de los 100 años no terminó con la coronación ni tampoco con la captura de Juana. La guerra no terminó hasta 1453. Juana no liberó Francia como dice la leyenda. La guerra continuó 20 años más. Su autoconfianza se convirtió en pesada losa. Fue conducida a Rouen, en la zona francesa controlada por los ingleses, y fue juzgada y condenada por herejía por la Iglesia Católica. La condena fue morir quemada viva en la hoguera. Los acontecimientos de sus últimos días revelaron la extraordinaria realidad de la resistencia de Juana. Tuvo un momento de dudas. En la sombría abadía de Rouen, Juana negó haber oído las voces. Después de todo lo que había soportado, después de los peligros y las dificultades que había afrontado por obedecer a esas voces, al final, en sus horas bajas, renegó de ellas y confesó sus pecados contra la Iglesia y contra Dios. Es lógico que tuviera miedo. Es una reacción humana totalmente normal. Y más en una muchacha de 19 años abandonada por todos. La iban a quemar viva. Es imposible no tener miedo de eso. Pero sorprendentemente, rectificó su confesión unos días después. Nuevamente, su autoconfianza dominó la mente racional de Juana. Tuvo un momento de debilidad, pero apoyándose en la fuerza que le daba su fe, superó esa debilidad. Y eso fue lo que la convirtió en santa de la Iglesia cristiana. Juana selló su destino. Si no hubiese sido hallada culpable de herejía, si no hubiese abjurado, posiblemente no habríamos oído hablar de ella. Pero murió sacrificándose por sí misma, por lo que creía. Y eso llevó a Juana de Arco a la fama. La historia de Juana, toda su vida, fue moldeada por su increíble fuerza mental. Y su muerte, 22 meses después de su gran triunfo con la coronación del rey francés, fue el excepcional final de su andadura. Según testigos presenciales de los acontecimientos, no suplicó por su vida. Pronunció el nombre de Jesús con voz fuerte y firme, cuando las llamas la envolvieron. Tenemos pruebas de que algunas prácticas orientales sumen a las personas en tan alto estado de concentración mental que no sienten dolor. Parecen capaces de aislarse de cualquier estimulación exterior. Sabemos que es posible, aunque extraordinario. La vida de Juana estuvo dominada por su fervor religioso. La extrema devoción y fuerza de su mente nos dan la explicación a sus legendarios milagros. Pero a pesar de su gran fe en Dios, la Iglesia Católica la quemó por hereje. Y pasaron casi 490 años para que la misma Iglesia reconociera la santidad de Juana de Arco.
acabamos de ver este resumen y entramos directo en el tema, doctor. ¿Qué usted cree de este material? Y este material de a pie para hablar de Juana de Arco, todo lo que usted considere. ¿Por qué sigue la polémica? ¿Por qué la polémica siempre tiene una parte, digamos, sobrenatural o mística? No sé cómo llamarle. Y también me gustaría más adelante, claro, intercambiamos al respecto, pero más adelante me gustaría también preguntarle qué significó Juana de Arco para la cultura, la historia de Francia realmente, más allá de las otras polémicas. Es que están interrelacionadas las dos cosas. Bueno, usted tiene la palabra. Bueno, a ver, en cuanto al material primero que hemos presenciado. Mira, pudiéramos decir, Taladrí, que el material está un poco sesgado por eso mismo a veces de mezclar la cosa propiamente histórica con la connotación que puede tener lo que tú denominas la parte, con razón, por supuesto, la parte mística, ¿no? Pero es que es imposible realmente en el tema no hacerlo así. O sea, yo te diría que de los materiales que yo he visto, y tú también, es uno de los más atinados, es uno de los más, creo que coherentes. Y por qué no, si el tema realmente tiene una parte que es desconocida, que está vinculada a lo místico, pues venga, la ciencia histórica también lo asume como un reto, no hay ningún problema, ¿no? El material yo creo que compendia muy bien, como compendio está muy bien, pero bueno, hay cosas en las que profundiza, como todo material, y cosas que por supuesto la abordan otros materiales. Por ejemplo, hay documentales sobre Juana de Arco que no son tan buenos como este, pero sin embargo se meten en el tema, por ejemplo, del armamento, que es un tema muy importante para entender justamente la polémica de Juana de Arco. El tema de la armadura, de cómo se la ponía. ¿Cuál es el tema de la armadura? Bueno, a ver, primero que todo habría que decir que hay realmente algo interesante en el tema, hay un seguimiento de los aspectos interesantes, porque precisamente en el caso de Juana de Arco hay algunos elementos que la ciencia histórica no ha podido precisamente explicar, y la justificación que se le dio por parte de los contemporáneos de la Guerra de los 100 años de la propia Juana, y por supuesto por lo que alegaba la propia Juana, tiene un componente místico religioso, de fe, vamos a llamarle de fe para no caer. Y entonces, obviamente, esto hace, el hecho de que haya un vacío de conocimiento ahí y que ese vacío sea justificado por sus protagonistas con temas de fe, pues hace que el tema sea polémico e interesante continuamente, que lo haya sido desde el siglo XV. Pero ¿cuáles son hasta ahora. Los elementos concretos más, digamos, de que más discusión genera? ¿El tamaño de la espada, la armadura, cuáles? Son varios. A ver, primero que todo, el hecho de que Juana declare como razón por la cual él se acerca al delfín Carlos para intervenir en la Guerra de los 100 años, que la razón que ella dé sea precisamente que el arcángel Miguel, que Margarita, que otras representaciones católicas, o sea, otras figuras de la iconografía católica le han transmitido a ella que ella tiene la misión histórica de salvar a Francia y de liberar concretamente a Orleans. Y el delfín Carlos la manda a Orleans. O sea, le sigue la corriente y la manda a Orleans. Imagínate tú, pudiera haber sido tomada por el delfín Carlos, que además muy a menudo no se tomaba todo tan en serio, no siempre se tomaban las cosas en serio, vamos a decir. Una parte de la historiografía, pues, por supuesto, sugiere que él la envió ahí simplemente porque fue lo que ella le pidió, pero que jamás imaginó que el resultado iba a ser tal. Y resulta que Juana se convierte realmente, estamos hablando de una adolescente de 16 años, 17 años, se convierte en la doncella de Orleans. Hay altos nobles que dirigen el ejército que llevan meses tratando de tomar, tratando de romper el sitio de Orleans y no han podido. Y esta muchacha, en nombre de Dios, en nombre de los santos católicos, llega como liberadora de Francia y termina con el sitio de Orleans, lo cual no habían podido hacer estos generales. Por cierto, uno de ellos, uno de los hombres que se vincula con él en ese acontecimiento es el famoso Gilles de Reims, que sabes que tiene la historia otra mística. Entonces, a ver, digamos que el hecho de que ella alegue desde el principio razones de fe para hacer esto, ¿no? Y que no se haya encontrado, nunca ha habido un historiador que yo conozca que haya encontrado otras razones en Juana para hacer algo, otra razón, por ejemplo, económica, algo que es muy común en la época, por ejemplo, una petición
de reconocimiento nobiliario, un hijo bastardo que esté pidiendo un reconocimiento por parte del rey y entonces de pronto te diga, bueno, a ver, yo voy a luchar por Francia, voy a luchar por tu causa y tú me vas a reconocer lo que yo te estoy pidiendo. No, 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 Juana no pidió nada, Juana dijo simplemente que los santos le habían dado la misión de salvar a Francia, o sea, con un discurso que vincula desde el principio en una adolescente, campesina por demás, sin mucha cultura política, una razón política con un mensaje. ¿Y ella tenía algún tipo de preparación militar o conocimiento indirecto de artes militares? También se ha buscado, lo más que ha podido encontrarse es que Juana, con algunos vecinos de la región de Lorena donde nació, había jugado a las espadas. Más que eso no se ha podido encontrar. O sea, la respuesta es no. No hay ningún tipo de preparación militar previa a la toma de Orleans. Previa a la toma de Orleans, después sí, ya cuando está en el ejército sí. Ahora, ¿cómo es el tema del tamaño de la espada, de la armadura, que se ha hablado mucho de eso? Sí, ¿qué pasa? A ver, cuando el delfín Carlos envía a Juana al sitio de Orleans, la manda, yo te digo que es campesina, pero no vayas a pensar en la campesina típicamente feudal esta de campesina dependiente, pobre, no, viene de un campesinado medio, vamos a llamarle así, y Juana es enviada con un rango, que no es el rango del principal general, ahí hay nobles que están dirigiendo la toma de Orleans, pero la manda con un rango que implica que no es un soldado raso. El armamento y las armaduras, concretamente, en la Guerra de los 100 años, en esa etapa, en ese contexto, tienen una gradación. O sea, tú peleas, tú vas al campo de batalla con una armadura que tiene un peso determinado y que obviamente no está fabricada para ninguna mujer. Entonces, hay una parte de los biógrafos, sobre todo, más que los historiadores de la Guerra de los 100 años, los biógrafos de Juana, que manifiestan claramente que con la edad y con las características físicas que tenía, Juana de Arco se puede andar con una armadura, se puede, hablando en buen cubano, resistir un rato una armadura, pero no librar un combate de 3 horas, con una espada en una mano, con una cota de malla encima en la parte, en una parte del rostro, porque además la armadura que usó Juana era bastante compacta, ¿no? Pero en el rostro tenía otra parte que era de cota de malla también, no es normal que una adolescente de esa edad que un adolescente en sentido general. Es verdad que había soldados también que tenían la misma edad y que se fatigaban, por ejemplo, que se fatigaban. Entonces, Juana, pero bueno, tampoco ninguna fuente ha dicho que Juana no se fatigara, se puede haber fatigado. Lo que pasa es que Juana tiene es algo que la moviliza a llegar a dirigir batallas, sobre todo en Orleans, y a que los hombres la sigan, a que el ejército la siga, a que un ejército que está derrotado, porque es importante entender esto, en el momento que llega a Orleans, los franceses tienen perdida Orleans, no hay ninguna posibilidad, y eso es un lugar estratégico dentro de la Guerra de los 100 años. Y Juana se convierte en el líder o la líder de esa acción militar, y después lo continúa haciendo. O sea, ¿cómo se va a terminar la batalla? Con la toma de Orleans y además con una muchacha dirigiéndola a todos esos nobles que están cansados de guerrear y que conocen la guerra perfectamente y no han podido tomar la ciudad y que terminan rindiéndole pleitesía y reconociendo lo que ella está diciendo de que ella está llamada a hacer eso por una causa divina. Todos esos hombres reconocen eso. Lo otro interesante que hay en el tema de Juana es que nadie le niega lo que ella está diciendo. Claro, esto tiene una explicación que es histórica y no necesariamente mística. En esos momentos, cualquier militar y cualquier miembro del ejército francés y cualquier oficial y cualquier noble, sorprendido por de verdad empezar a ganar las batallas contra los ingleses, en ese momento se aferraba a cualquier cosa. Y si lo que estaba funcionando era que Juana, con su fe, podía dirigir los ejércitos, pues a esa hora todo el mundo creía en el arcángel Miguel. Eso sucedió también. Ahora bien, ¿y lo de la espada, cómo usted lo ve? La espada era muy pesada. La espada, el tipo de espada que se utilizó. ¿Es verdad que era del tamaño de ella prácticamente? Si apoyada en el piso, contando la empuñadura, más o menos sería una espada considerable. No te voy a decir que es el tamaño de ella, pero considerable. El asunto no es el tamaño, es el peso. El peso de la espada, la aerodinámica de la espada, o sea, el movimiento que tiene, que realmente requiere lo que tú decías ahorita, requiere un mínimo de entrenamiento, ¿no? Ahora, déjeme preguntarle. Que aclaro, Juana sí lo tuvo después de Orleans. Después de Orleans ella sí se preparó
con esos personajes que te mencioné. Pero el asunto es que cuando llega allí no tiene esa preparación. Ahora bien, en ese momento le quiero hablar de dos cosas. Primero, ¿había alguna mujer líder militar en Europa en esos momentos? En Asia las había, en China tienen una historia incluso de mujeres piratas, pero hasta eso, pero en Europa no es típico. Esto es una Europa, Taladrí, extremadamente conservadora, extremadamente centrada en lo que ha estipulado la Santa Apostólica Iglesia Romana medieval, ¿no? Que es un canon, es un código muy estricto, muy centrado además, muy concentrado en su alianza trono-altar de la época, y que no admite a las mujeres en el ejército. Hay lugares, a ver, hay acontecimientos militares que tú te encuentras en la Edad Media, no solo en este siglo, ni solo en Europa occidental, donde hay mujeres que asumen determinados roles en determinadas rencillas, en determinados acontecimientos, incluso juicios militares en los que participan. Y yo no te puedo decir que no haya mujeres que se enrolen en el ejército, pero casi todos los casos que yo conozco de mujeres que alcanzan un rango, normalmente en algún momento fueron confundidas con hombres. O entraron al ejército como hombres. De esa época. Sí, estamos hablando de los siglos XIV, XV. Bueno, a ver, ¿tú te imaginas algún conquistador de sexo femenino de los que llegó aquí a América? Bueno, hubo piratas, mujeres. Las hubo, pero ya te digo, vinculadas sobre todo, bueno, a la piratería puede ser, pero en Europa no es típico. Las puede haber, pero no es típico. No es por lo menos en las guerras, en este tipo de guerras, que son guerras dinásticas, guerras entre casas reales, porque además la guerra de los 100 años es una guerra para hacer un programa solo de la guerra sin Juana, fíjate, por lo que significan las casas reales, las herencias, las razones que llevan esa guerra y el impacto. Esa guerra determina, a ver, lo que significa Juana no es solo la primera heroína y la gran heroína de la causa francesa, es el símbolo nacional de uno de los dos estados que a raíz de la primera guerra que da lugar a esto, se van a convertir en estados nacionales canónicos en toda Europa. O sea, Juana es el símbolo de de una Francia que es, junto con Inglaterra, el primer estado nacional canónico fundado en el medioevo. Esa sería su respuesta a la pregunta inicial que yo le hice de qué significó la figura de Juana de Arco en la historia francesa. Sería uno de los argumentos. Hay otro también que tiene que ver con el momento en el que ocurre ese ascenso de ella en la casta militar, pero también para los franceses, y que lleva una mención especial. A ver, mira, el rey Carlos no está siendo, el delfín Carlos, después Carlos VII, de la dinastía de los Valois, no es un buen rey para dirigir a los franceses en esa guerra de los 100 años. Habría que empezar por decir por qué estaba pasando esto. Ahí hay un momento que se entrecruzan las casas reales. Hay un gran problema con el cargo del delfinado, porque de pronto resulta que el heredero del trono francés, por decisión del propio padre de Carlos, o sea, Carlos VI, a partir del Tratado de Troyes, es el rey de Inglaterra. O sea que el propio delfín no tiene derecho él y su descendencia a gobernar Francia. Pero es que las casas reales están vinculadas. Estamos hablando de un momento de la historia donde Francia e Inglaterra no existen todavía como Estado-nación, ni siquiera canónico. Están muy cerca, hay un canal de la Mancha que las separa geográficamente de forma muy visible, pero si te pones a mirar desde el punto de vista histórico, no tanto. De pronto, las mismas familias, dígase los Valois, dígase los York sobre todo, están heredando las casas reales de los dos lugares. O sea, tú puedes ser rey de Francia y de pronto de Inglaterra y de pronto heredar Francia. Y como te puedes imaginar, esto no tiene nada que ver con la evolución muy particular y ya muy identitaria que han tenido los dos lugares y la historia que tienen los dos lugares. Y esta guerra, que aparentemente empieza solo vinculada a los territorios del norte de Francia, que pueden ser interpretados como ingleses o no según el resultado de esta contienda, se complica mucho. Pero lo que sucede es que aquí se está dirimiendo la formación de estados nacionales, y eso es muy importante. Y hay otra razón que tiene que ver con lo que significa Juana para los franceses. Te decía que Carlos no es un buen rey para dirigir la guerra. Carlos no está asumiendo el protagonismo como estadista, ni como militar ni como político. Y la Francia se está formando, y Juana es el símbolo de Francia ajeno a la casta real y a la manera de simbolizar a un monarca que inspira a una nación. O sea, Juana es la heroína alternativa, Juana es la heroína de la gente, Juana es la heroína de los franceses y de las francesas. Es la niña, porque es una doncella, es
la dama, es la mujer, es la campesina. Fíjate cuántos rangos tiene, ¿ya? Y es ese espíritu de esa Francia que están haciendo. Entonces, cuando se termina, cuando se está terminando ese proceso, que Francia ya va a tener la ventaja que le va a permitir a Carlos VII, lograr imponerse más tarde en la guerra de los 100 años. Una vez que pasa eso, los ministros de Carlos, que son, se dice que Carlos VII es de los reyes mejor asesorados en su época, tenía la capacidad de elegir muy bien a sus ministros, pero sus ministros traicionaron a Juana de Arco, porque le hicieron ver al rey, y el rey comenzó a darse cuenta que la que había sido su principal ayuda hasta el momento para lograr las victorias que había logrado, se había convertido en el principal enemigo del Estado francés que él representaba. Por tanto, Juana se convierte en su enemiga y hay que eliminarla. A ver, estamos entrando en el juicio. Estamos entrando en las razones que llevan el juicio. Las razones, pero yo quería dejar el juicio para el final. Bueno, o sea, perfecto, preguntarle qué significó para la historia de Francia, para todos los franceses, bueno, y terminar preguntándole, bueno, y entonces como usted me explica, que llegó a un juicio. Entonces lo dejamos, no, está muy bien el algoritmo, seguimos exactamente hasta donde tú dices. O sea, a ver, ¿qué pasa? Juana se convierte en el símbolo inesperado de los franceses, no del Estado francés, no el rey, sino del pueblo francés. Y aquí, académicamente hablando, aparece en la palestra algo que académicamente se ha convertido en un gran problema para los estudiosos del Estado-Nación. Y es que una cosa es el símbolo oficial del Estado y otra cosa es el símbolo de la gente, el símbolo realmente cultural, de la nación cultural. Y Juana se convierte en eso. Entonces, la Francia que se está defendiendo no es la Francia del Delfinado. La Francia que ya estén defendiendo los hombres y mujeres de Francia es la Francia que representa a Juana de Arco, que es como decir su Francia. Esto no le ocurre a los ingleses, por ejemplo. Es una de las razones por las cuales después no logran superar la ventaja que alcanzan los franceses, incluso después que muera Juana de Arco. Y lo que sucede es eso, Juana se convierte en un símbolo nacional que no es conveniente para el Estado. Y entonces, ¿por qué el juicio? Ahora entonces viene el tema del juicio con toda lógica. ¿Qué sucede? Juana es objeto de una de las traiciones y una de las demagogias, a mi manera de verlo. Fíjate, no quiere decir que todos los autores ahora mismo que sean brillantes con el tema de Juana coincidan en esta idea. Tampoco la contradicen, simplemente se concentran más en otras cosas. Yo creo, mi opinión particular, es que Juana sufrió una de las traiciones políticas más grandes que se ha dado en la historia. Precisamente porque de ser la heroína de Francia, pasa a ser un problema para el Estado de Francia, el Estado, o sea, la organización del Estado. De pronto Francia tiene un líder que no es el rey, en una situación que requería además de un monarca aglutinador de nación, de Estado nacional canónico. Aquí no podemos hablar todavía de Estado nacional moderno, que es lo que viene después, mucho después, ¿no? Pero es Estado nacional canónico. Y entonces, ¿qué hacen? Fíjate, ¿quién condena a Juana de Arco? Es una pregunta que yo le hago mucho a mis alumnos porque casi no se habla de ella. Y en los libros muchas veces no se aclara. Se deduce después cuando tú revisas y te cuentan los autores el proceso, pero no se declara muchas veces. A Juana de Arco no la juzga cualquier iglesia católica. De hecho, la juzga una iglesia católica que dejó de existir, porque sabes que en cuanto llegue la Reforma, Inglaterra va a ser anglicana, ¿verdad? Como religión oficial del Estado. Pero a Juana de Arco lo que hacen no es que se la entregan a la iglesia católica francesa, que va a surgir, entre otras cosas, a raíz del resultado de la guerra de los 100 años. Es uno de los logros. Su propia iglesia, sus propios cargos, sus propios obispos, se logra a raíz de esa guerra. A Juana de Arco se le pone en el lugar donde la van a poder capturar los borgoñones, que son aliados de Inglaterra en ese momento. Después es un primo del rey Carlos, Felipe III, se va a aliar con él más adelante contra los ingleses, pero en ese momento estaba de la parte inglesa y atrapan a Juana. Y se la entregan a la Inquisición inglesa. O sea, a Juana, curiosamente, la juzga la Santa Inquisición de los ingleses. ¿Tú te imaginas cuando aparece esa niña, esa joven, esa adolescente, esa guerrera, delante de un tribunal de la Inquisición, de la potencia, que inesperadamente, por culpa de ella y de su fe, ha perdido una guerra que no puede perder? Con Juana se ensañó todo el mundo. Taladrí. Todo el mundo se ensañó con Juana. Tú no te imaginas las 12 causas que le fueron aplicadas a Juana.
A Juana la juzgaron desde por vestirse de hombre, hasta por hablar, hasta por sugerir que los santos le hablaban al oído, hasta por comer lo que comían los militares, por bruja, por cualquier cosa, menos por la razón real por la que la estaban llevando a juicio, que es porque se había convertido en el principal enemigo político, tanto de Francia como de Inglaterra, porque representaba a la gente. Entonces, usted me está diciendo que los dos enemigos en guerra coincidieron en el interés de deshacerse de Juana de Arco. Sí. Tanto Francia como Inglaterra. Sí, es que los ingleses, el derrotado no va, el derrotado que es una potencia, además que no está acostumbrado a perder, no va a perder la oportunidad si tú le entregas a quien le ocasionó esa derrota. Y de pronto, el rey para el que peleó Juana de Arco, el que representa a la nación de la que habló desde el principio, Juana de Arco, se le entrega al enemigo. Con este intermediario que son los borgoñones, pero se la entrega a su enemigo. Hoy, en Francia, ¿cómo se ve? En Francia, Juana de Arco es vista, y no solo en Francia, yo diría que eso es universal. Juana de Arco es vista como la heroína que representa los legítimos valores de esa nación cultural propiamente identitaria que trasciende su connotación la connotación política del Estado-Nación. O sea, Juana es la Francia. Fíjate, no te he dicho en ningún momento del programa Francia, te he dicho, Juana es la Francia, ¿no? Como pudiéramos decir que Pericles en algún momento pudo haber sido la Hélade, ¿no? O sea, representa algo, es más que una persona. Ahora quiero hacerle una pregunta que siempre a usted, como le gusta, yo se la hago, además porque usted nos manda muchas. Se han hecho no sé cuántas películas. Muchas. Series. Se han escrito libros de Juana de Arco. ¿Cuál es su película favorita y su libro favorito? Bueno, mira, ha sido muy cuestionada. Hay 3 películas, hay muchas, sobre todo hay una cinematografía francesa que tiene mucha producción sobre Juana de Arco, muchas series, muchos documentales también, y hay una cinematografía norteamericana. Es muy famosa una película, tú sabes, protagonizada por Ingrid Bergman, pero que yo te pudiera decir que es una película más seria, pero que se concentra mucho en los acontecimientos históricos. Sin embargo, por ejemplo, para mi gusto, no trata lo suficiente los elementos del juicio y tal. Yo admito que a pesar de que es un cine más comercial, a mí me atrae más el filme de 1999 de Luc Besson, que es la que protagoniza Mila Jovovich, y no te voy a engañar que me atrae mucho también porque ese es un filme donde hay una escena que Dustin Hoffman, aunque lo califican en los artículos que escriben, que su personaje es la conciencia de Juana, yo creo que Dustin Hoffman hace de Dios, ¿no? Y es un Dios que le está reclamando y recordando a Juana de Arco que no, que se equivocó, que él no le ha hablado en ningún momento, que eso son ideas de ella, que ella quiso liberar a Francia y se inventó una historia. Y es una de las pocas, los pocos materiales, las pocas películas, la poca propuesta que marca una opción alternativa con el caso de este tema de la fe en Juana. Es un poco cruel, déjame decirte, un poco cruel porque de pronto aquella adolescente que creía en todo, pues resulta que se trataría de un acto muy egoísta. Pero bueno, por lo menos una opción alternativa a esa fe ciega. ¿Esa es su favorita? Sí, pero es la favorita también por otras cosas. Mira, por las imágenes de la guerra, por el propio sitio de Orleans, como está representado. Porque hay una actriz, una Mila Jovovich, que hace ahí lo una representación viendo, magnífica. Lo estábamos viendo en pantalla. El tratamiento histórico de cómo fueron los acontecimientos, pero sobre todo yo admito que las películas que abordan temas bélicos, a mí particularmente me atraen mucho y me logran conquistar mucho por lo serias que sean representando la batalla. Yo admito que como historiador bueno, en este caso es una vida que va más allá de las batallas. Sí, pero por ejemplo esta película también, esta de Luc Besson, es muy enfática con el tema del juicio. Por ejemplo, entre la captura de Juana y el juicio y la quema en la hoguera me dio un año y medio. Y en este filme se ve, en los anteriores prácticamente te parece, o incluso en casi todos los franceses que tú observas, uno de ellos incluso con Juliette Binoche, etc., tal parece que todo ocurre seguido. O sea, la capturan, la enjuician y la queman en la hoguera. No, hay un año de martirio. Y hay un tema allí que a muchos biógrafos, muchos historiadores prefieren no tratarlo mucho para no enturbiar la parte mística de la historia, pero Juana se arrepintió. Juana tuvo momentos de debilidad es una muchacha, es una joven, es alguien que ha sido torturada, que está sola por demás, que está presionada por esa Inquisición.
Y hay momentos realmente en que ella duda de lo que hizo, se pregunta por qué lo hizo, reconoce que es un error. Hay momentos que no, hay momentos que retorna a su posición de que ella tenía que salvar a Francia y que lo dio todo por Francia. Con el tema de Francia, ella no cambió de opinión, pero con el tema de la fe sí, con el tema de su... A Juana la hicieron, hoy diríamos, un trabajo psicológico muy serio para que ella llegara a declarar que ella había sido arrogante, que realmente se había atribuido potestades de fe que ella no tenía. La Iglesia hizo mucho hincapié en eso. Bueno, lo invito a que me acompañe ahora. Vamos al momento de los accionistas principales. Vamos a ver qué tenemos hoy. Bueno, este lo envía JCD Bravo. Muchas gracias por su excelente programa. Me gustaría sugerir que se pudiera realizar un programa sobre Gengis Khan. Gracias. Bueno, muchas gracias a usted, Gengis Khan. Hay excelentes especialistas en nuestra universidad y en otras universidades de La Habana y de otros lugares. Bueno, de me Cuba. viene a la mente mi gran amiga María Teresa. Exacto, sería la primera. Y hay otros especialistas en Asia que creo que pudieran hacerlo. A ver, yo creo que es un tema sobre el que podemos abordar muchas personas, pero francamente en esos temas hay especialistas que yo creo que van a hacer una intervención magnífica. Un buen programa. Sí voy a hacer una sugerencia fuera de mi área, si me lo permite, ¿no? Yo creo que es muy válida la petición, pero si la hiciera yo, agregara no solo sobre Gengis Khan, sobre el imperio mongol, que territorialmente fue el imperio más grande de la historia, territorialmente, y sin embargo en otros planos no lo fue. Hay una parte de la historia china, que es mongola, hay una parte de la historia de la India, que es la ocupación mongólica, o sea, tiene un peso en la historia que no ha sido valorado. Bueno, pues nada, trataremos de hacer el programa. Y ahora lo invito a ir al momento de las interacciones, donde mostramos cómo ustedes interactúan con nosotros. Y como siempre, dejamos para el final el programa de Radio Rebelde. Ahí lo están viendo. Radio Rebelde. Sábado 12 y 15 del mediodía, ahí va a estar el doctor Lombana, van a estar ustedes, es en vivo, teléfono, ustedes llaman, así que prepárense los que van a decir que sí, que no, es Juana de Arco, todo, y él como siempre gentilmente... El de la última vez fue fuerte, estuvo fuerte. ¿Sí? Sí. Eso quiere decir que estuvo bueno. Que estuvo bueno, sí. Que estuvo bueno, que la gente participó, que llamó, que hubo polémica, ¿no? Hubo polémica, sí. Y sobre todo preguntaron que fue lo más interesante y para mí por lo menos el mayor reto, se preguntaron muchas cosas de las que no se hablaron, de las que no se pudo hablar en el programa, pero que tienen que ver con el tema y que son importantes. Eso es exactamente una de las causas, de los orígenes de ese programa de radio, complementar lo que no dé tiempo aquí o ampliar e incluso que la gente participe de manera más directa. Así que, mire, perfecto. Para eso se hizo ese programa y para eso lo seguimos haciendo. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Lo espero sábado. Gracias a ustedes. 2 y 15 del mediodía, Radio Rebelde. Vamos a estar hablando sobre Juana de Arco. Así que les reitero las gracias. Y ustedes, amigos, ¿qué me falta? Bueno, decirles como cada semana que este sea solo un inicio para que usted lea, escuche, vea, busque, profundice, alimente su cerebro. ¿Para qué? Para que, como siempre les pido, al final saque usted sus propias conclusiones. Buenas tardes.